Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Aguilar, actualmente estudiante de la Fermitoro, cursando laboratorio de corrosión. Esta vez voy a explicar un poco sobre la práctica número 4, que trata en hacer 3 soluciones de ácido clorhídrico. En estas 3 soluciones vamos a tener 3 probetas. De esas 3 probetas vamos a tener una probeta sin deformar, una probeta semideforme y una probeta deforme. Mediante el método de pérdida de peso, mediante la velocidad de corrosión e intensidad de corriente. Vamos a hacer una tablita, como vemos aquí en la gráfica, vemos esta tabla. Esta tabla vamos a tener los siguientes datos: el peso inicial de cada una de las probetas, el peso final, ya después que nosotros incluimos la probeta, le colocamos la solución que ya preparamos, vamos a dejarlo a cabo de un tiempo, vamos a hacer el peso inicial, es este. A cabo de un tiempo vamos a ver el peso final, cuánto peso tuvo. Después vamos a pasar a estudiar con un multímetro la intensidad de corriente y la velocidad de corrosión, que estos dos datos los sacamos mediante una fórmula y nos da este valor. Podemos decir que por lo menos la intensidad 1 va a ser la intensidad 2, perdón, va a ser mayor a la intensidad 1 y la velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1. Esto ya es relativo. Si lo ponemos a ver, esto es para que nosotros queremos, para seleccionar un mejor producto con un sistema con la velocidad de corrosión y la intensidad de corriente mayores se descartan. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver en la misma tabla, por lo menos, si vemos aquí, o sea, nos dice si el sistema con mayor velocidad de corrosión, que es y el sistema con mayor intensidad, las mayores se descargan. Si nos ponemos a ver, la intensidad de la probeta sin deformar da 0,032, la semideforme da 0,012, aquí va subiendo, y la tercera es 3,00. O sea, quiere decir que la deforme la podemos descartar y la semideforme la podemos descartar, y podríamos seleccionar la sin deformar por la parte de intensidad de corriente. Si nos ponemos a ver la velocidad de corrosión, es el mismo sistema, es relativo todo. La sin deformar da un número, la semideforme da un número mayor y la deforme da un número mucho mayor. Por eso que estas dos opciones teóricamente la podíamos descartar según haciendo esta prueba de cálculo. A mayor deformación, mayor pérdida de peso, como podemos ver aquí en la gráfica. Si nosotros vemos la comparación, hay menor pérdida de tiempo. O sea, basándonos en estos cálculos, nos dan estas reacciones. El hierro se oxida, el ácido clorhídrico reduce electrones y al cabo de eso se produce esto. Tenemos una reacción de cloruro de hierro 3. Si nosotros graficamos esta tabla, vamos a tener esta grafiquita acá. O sea, esto es hipotéticamente con estos cálculos graficándola acá. En la más que te dice aquí, en la más deforme hay más acceso al oxígeno y crea una celda diferencial y aumenta la velocidad de corrosión. Aquí podemos observar cómo actúan, cómo se comportan estos metales. Y bueno, esta es parte de la explicación, y como conclusión, ¿qué queremos hacer? Que podemos decir que si nosotros vamos a tomar un material, tenemos que hacer los cálculos de la tabla correspondiente y sacar las conclusiones. Por ejemplo, si tenemos 3 tipos de metales, tal cual como presentamos en la práctica, semideforme, sin deformar y deforme, a simple vista se ve que ya los materiales ya tratados van a tener se van a corroer mucho más rápido que aquel que no está tratado, porque ya no tiene tanto contacto con el oxígeno y el material sin deformar tiende a tardar más en corroer que ya el material que es tratado, que ya fue deformado, que ya perdió muchas de sus propiedades.